10 vírgenes. Lo que nos proponemos aquí es enseñar la palabra de Dios. El único interés de este canal es de que usted pueda ser bendecido con la exposición de la palabra de Dios. Voy a leer en Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hoy vamos a desglosar esta interesante porción de la Escritura. Quiero comenzar diciéndoles que esta Escritura fue enseñada por el Señor Jesús. Durante muchos siglos los maestros de la iglesia, los maestros de la era cristiana, han enseñado que el contenido de esta parábola, que el objetivo de esta parábola es precisamente para los cristianos. Esta no es para gente que no cree en Jesús, sino que esta parábola la dijo el Señor directamente para todos los que dicen creer en Él. ¿Ya? Pero le voy a decir de una vez la conclusión de la parábola. La parábola básicamente enseña de que de estas 10 vírgenes, 5 entraron al cielo y 5 no. Esto representa de que en todas las iglesias hay dos grupos de personas: unos que verdaderamente le han entregado su corazón al Señor y ellos son los que obtendrán la vida eterna, y otros que están profesando la cristiandad pero por diferentes razones o diferentes motivos. También puede ser que estén profesando la cristiandad, su amor por el Señor, porque tienen objetivos diferentes. Aquí vamos a ver lo que el Señor enseñó. Ahora, yo quiero que me acompañe usted a que veamos esto, que es bien importante. En la Biblia es bien importante entender el contenido de la Escritura, entender lo que Dios nos está hablando por medio de los pasajes bíblicos. Ninguno de nosotros queremos violar la intención por la cual Dios, por medio de su Espíritu Santo, dejó esta palabra escrita para nosotros. Pero al decir esto, que es importante entender el contenido, también es importante entender dónde está ubicado el pasaje, dónde fue puesto el pasaje. A lo que me refiero es esto: cuando el Señor Jesús habló sobre la parábola de las 10 vírgenes, esto se encuentra en Mateo 25. Esto fue dicho por Jesús después de su terrible mensaje en el Monte de los Olivos, que está registrado en el capítulo 24 de Mateo. O sea, para entender el capítulo 25 necesitamos observar también el capítulo 24. En el capítulo 24 Jesús habló de los terribles acontecimientos que iban a tomar lugar previo a la venida del Señor. Jesús está hablando de lo que va a pasar en el tiempo final. Hay una parte de la teología que se llama escatología. Esta parte de la teología que se llama escatología
se refiere a los eventos que sucederán en el futuro, lo que está por pasar. A eso contiene la escatología. Esta historia es escatológica. Aquí Jesús está hablando pues de cómo los cristianos debemos estar preparados para cuando el Señor venga. Fíjese también que el Señor, después de haber hablado de haber hablado sobre el fin del mundo en el capítulo 24, cuando va al capítulo 25, nos habla también de la parábola de los talentos, donde ahí el Señor nos explica de cómo cuando Cristo vuelva va a demandar de nosotros lo que hicimos con lo que Él nos dio. Todo lo que el Señor nos dio, el Señor nos va a demandar respuesta de qué fue lo que hicimos con los talentos naturales, con los talentos que se han aprendido y aún con las posesiones materiales. A esto se refiere la parábola de los talentos. Entonces, escúcheme bien. En medio del capítulo 24, donde se habla del fin del mundo, y en medio de la parábola de los talentos, está ubicada pues la parábola de las 10 vírgenes, la historia de las 10 vírgenes. Esta habla a los cristianos que no todos los que dicen amar al Señor van a ser salvos. Ese es un terrible peligro que hoy al momento está viviendo mucha gente, creyendo que con solo decir que creen en Jesús, o con solo por el hecho de atender a una iglesia, de asistir a una iglesia, piensan que ya tienen la vida eterna. Esto no es así. El Señor demanda de nosotros completa entrega, completa devoción para Él, para poder entrar al reino de los cielos. Para seguir hablando de esto, entendamos lo que era una boda en tiempos bíblicos. En tiempos bíblicos se hacía un pacto con los padres, independientemente si los hijos estaban enamorados el uno del otro, si estaban enamorados o no, los padres hacían un convenio. Entonces, cuando se hacía este convenio, se hacía un compromiso de que este muchacho se iba a casar con esta otra muchacha, y hacían el compromiso público para que todos los del pueblo, que todos los de aquella comunidad se dieran cuenta de que estos muchachos se iban a casar. Entonces, una vez que se anunciaba el compromiso, la boda se realizaría un año después. Durante ese año, los dos jovencitos tenían que mostrar fidelidad. Los dos jovencitos tenían que mostrar pues que eran leales el uno con el otro, para cuando llegara el día de la boda pues, pudieran presentarse en la presencia del sacerdote con dignidad, los dos con la frente en alto, sin ninguna mancha que fuera a lastimar la boda. Entonces, una vez que se ponía la fecha de la boda, cuando llegaba el día de la boda, el novio tenía que salir de la casa de sus padres o de la casa donde se iba a llevar a cabo la boda, la ceremonia, salía con sus amigos para ir a recoger a la prometida, a la novia, a la casa de ella. La muchacha, por supuesto, invitaba a las que ella quería que participaran en el cortejo nupcial. En este caso, la novia invita a 10 vírgenes, 10 muchachas, para que ellas fueran honradas y participar en esta boda tan importante. Entonces, esa es más o menos como se llevaba a cabo las bodas en tiempo antiguo. Me parece que al corriente todavía hay lugares en el oriente donde las bodas se hacen de esta manera. Aquí en América nos cuesta entender a nosotros esto porque aquí todo lo hacemos rápido, pero allá se hacían las cosas con tiempo y todo el mundo lo hacía muy formal. Para que se rompiera el compromiso, aunque ellos no estuvieran casados, pero si durante ese año ellos decidían no casarse, el compromiso era tan serio que la única manera como se podía romper ese compromiso es que se tenía que hacer una carta de divorcio. Sí, es decir, un documento legal
para separar pues el compromiso de estos dos jóvenes. Pues aquí tenemos pues prácticamente cómo está establecido el cuadro en que Jesús empieza a hablar la parábola. Dice que todas estas muchachas fueron invitadas. Vea, como ya sabemos que 5 de ellas entraron al reino de los cielos y 5 de ellas no entraron, yo quiero mostrarles a ustedes una lista de cosas que estas vírgenes tenían en común. Sí, porque vea, las vírgenes que no entraron al reino de los cielos, estas representan a los cristianos nominales, los que pertenecen a la nómina, los que tienen una membresía en una iglesia, los que profesan ser cristianos, pero dentro de sí no ha habido ninguna transformación. Por eso creo que es muy importante que veamos las características similares que ellas tenían, las cosas que externamente tienen en común, las cosas que todas ellas revelan en su exterior. Mire pues, todas ellas son invitadas por la novia a participar a la boda. Esto refleja también el trabajo de la iglesia, la misión de la iglesia, de invitar a la gente a que tengan una relación con Cristo Jesús. Se dice que nosotros, la iglesia, somos la novia de Cristo, somos la esposa de Cristo. Entonces, el trabajo de la iglesia es invitar a que la gente venga y se case con Cristo Jesús también. Entonces, todas ellas pues son invitadas. Jesús en otra parte dijo de que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Creo que ese verso se aplica perfectamente para esto. Características de que las vírgenes tienen en común es que todas son invitadas, es decir, todas reciben la misma información. Quiero explicar un poco sobre esto. En las iglesias todo mundo recibe la misma información. En las iglesias todo mundo escucha el mensaje. Toda la congregación en total escucha el mismo mensaje, escucha la misma enseñanza, escucha la misma predicación, escucha la misma exposición de la palabra. Por ejemplo, en esta congregación yo predico y toda la gente escucha lo que predicamos, pero no todos lo ponen en práctica. He ahí la diferencia. La transformación viene con los que ponen en práctica la palabra del Señor. Pero aclarando estas cosas que ellas tienen en común es que todas son invitadas, todas reciben la misma información, a todas se les ha dicho el día de la boda, a todas se les ha dicho que un día el esposo va a venir, a todas aparentemente esperan su llegada, todas supuestamente ellas aparentan que todas están ansiosas esperando la llegada del esposo, pero al final nos damos cuenta que esto no fue así. En las iglesias hoy en día están llenas de personas que todas dicen esperar la segunda venida del Señor, pero viven la vida como si no les importara nada. Algunos dicen que sí esperan la venida del Señor, pero su comportamiento es muy diferente. Alguien dijo una vez que debemos vivir la vida como si fuera nuestro último día aquí en la tierra, que debemos vivir la vida como si el Señor estuviera ya a la vuelta de la esquina. Yo creo que las personas que dicen eso tienen razón. Hablando otras características de las vírgenes, características, cosas que tienen en común, es que todas las vírgenes, todas tienen una lámpara, todas tienen este recipiente. Esta lámpara es para dar luz. La lámpara que todas tienen es para dar luz, pero nos damos cuenta que la lámpara no sirve de nada si no tiene el aceite adentro, si no tiene el combustible pues para poder dar luz. Se espera que nosotros seamos luminares en el mundo, que alumbremos a otras personas, que sirvamos de ayuda para otras personas, que demostremos el amor de Cristo en nosotros, pero a veces no siempre es así. Recuerde que todas reciben una lámpara, un recipiente, pues, para que esté lleno de aceite.